Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo mejor que hemos tenido a lo largo de la semana, una selección de las entrevistas, de las piezas informativas, de los comentarios que han contribuido a entender qué es lo que está pasando con esta pandemia de COVID-19. Antes de entrar directamente con los detalles, vamos a Ginebra, Suiza. Como todos los días iniciamos con el reporte que nos presentan nuestros compañeros reporteros. En esta ocasión es Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alcanzar y superar cifras redondas es algo que les contamos casi a diario en este cómputo de la incidencia global del COVID-19. Este viernes, la cifra que alcanzamos es la de 56 millones de personas infectadas desde el inicio de la pandemia. De hecho, estamos en 56.300.000 y el número de fallecidos se acerca ya al 1.350.000. Aquí sí tenemos que destacar que ayer jueves marcó la tercera jornada con mayor número de decesos, con casi 10.000, una mortalidad que solo se superó el 17 de abril y el 15 de agosto. Francia se ha convertido en el cuarto país del mundo en superar los 2 millones de contagios, superando a Rusia para ser ya la nación más afectada en Europa. En este sentido, aunque la curva de contagios en Europa se muestra descendente desde hace 10 días, el pasado miércoles la región registró su cifra de muertes diarias más alta desde el inicio de la pandemia, con casi 5.600, siempre según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Los pacientes recuperados en el planeta se elevan a alrededor de 40 millones y los enfermos graves o críticos se sitúan en 100.000, menos del 1% de los 15 millones de casos activos en este momento. Sobre los tratamientos, la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado el uso en pacientes hospitalizados con COVID-19 del antiviral Remdesivir, uno de los principales fármacos contra la enfermedad con los que se ha experimentado este año. Ahora la evidencia es que no causa mejoras en los enfermos. Un panel internacional de expertos ha llegado a la conclusión de que no hay pruebas de que este fármaco, que anteriormente se usó en enfermos de ébola, reduzca la mortalidad en los casos más graves de COVID-19 o disminuya la necesidad de ventilación artificial. También aclaran que los resultados no indican que el Remdesivir carezca de ciertos efectos beneficiosos para los pacientes, pero desaconsejan su uso ante su alto coste y los posibles daños a la salud de un fármaco que debe suministrarse por vía intravenosa. La OMS recomienda desde hace meses especialmente el uso de la desametasona, que además es muy asequible en el mercado internacional y que ha sido el que ha ofrecido mejores resultados hasta la fecha en pacientes graves. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Sin duda alguna, una de las noticias de la semana, el pronunciamiento que hizo la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de Remdesivir como un antiviral para tratar COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dice que no es recomendable su uso, toda vez que no ha demostrado tener efectos que ayuden a la recuperación de los pacientes. Y mire, a un año del primer caso de COVID-19, este es el top 10 de contagios en el mundo. A un año del primer caso de COVID-19 ya se sabe que las mascarillas sí protegen a la persona que lo usa y a los otros, de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Este año Estados Unidos, que está en primer lugar de contagios, ya experimenta su tercer rebrote. Tiene 11.3 millones de casos acumulados. España, Francia y Reino Unido volvieron al top 10 de personas que contrajeron la enfermedad, ahora en su segunda ola. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el top 10 de casos es el siguiente: Estados Unidos con 11 millones, India 8.8 millones, Brasil 5.8 millones, Francia 2 millones, Rusia 1.9 millones,
España 1.5 millones, Reino Unido 1.4 millones, Argentina 1.3 millones, Italia 1.2 millones y Colombia con 1.2 millones. México es uno de los países que ya rebasó el millón de personas infectadas y está por llegar a las 100,000 pérdidas humanas a causa de la COVID-19. A un año del COVID, la Unión Americana ya rebasó el número estimado de pérdidas humanas que era de 240,000, aún aplanando la curva de contagios. Este martes las muertes en Estados Unidos sumaban 248,027, informó Elizabeth Ortiz. En medio de esta fecha que se marca como el inicio de la pandemia de COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hace un recuento de lo que ha acontecido, lo que ha sucedido desde que se detectó este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, hasta la fecha. Un paciente de 55 años de edad con una neumonía grave. Se buscaron los patógenos que habitualmente causan estas enfermedades. Y finalmente no se tuvo éxito con esta búsqueda, pero se encontró en la vía respiratoria y a través de microscopía electrónica un coronavirus, una imagen que se ha convertido en histórica ya, en donde estas partículas con espículas que le dan la imagen de una corona radiada, pues fue lo que llamó la atención. Por supuesto, se pensó que podría tratarse de alguno de los coronavirus anteriores, previamente descritos. Se pensó que podría ser SARS por la gravedad. Sin embargo, muy pronto se tuvo una descripción del genoma de ese nuevo patógeno y así nace la historia de un nuevo virus, SARS-CoV-2. Al inicio no se le llamó SARS-CoV-2. Al inicio se conoció como Novel S-CoV y posteriormente se adoptó el nombre de SARS-CoV-2 por la homología, el parecido del genoma con respecto al SARS del 2003. Eso es un poco la historia de inicio de esta nueva enfermedad. ¿Por qué se llama SARS-CoV-2? Se llama SARS porque causa un síndrome agudo respiratorio grave o severo. Esas son las siglas del SARS, síndrome agudo respiratorio severo. El SARS del 2003, digamos que es el original, ¿no? Ahí se acuñó por primera vez ese nombre para este virus. Y se llama CoV precisamente por coronavirus. Entonces, es el coronavirus que causa un síndrome agudo respiratorio severo, pero en este caso es 2 porque digamos que el 1 es el del 2003 y esta es una nueva versión. No es una variante del coronavirus del 2003, aunque tienen un gran parecido genómico, 85% de parecido, pero por ahora no se ha definido que sea una mutación o una variante viral del SARS del 2003. La pandemia ha azotado a la humanidad durante el 2020, de hecho fue definida como pandemia ya en el 2020, pero la enfermedad inicia en el 2019 y al principio creíamos que había sido en diciembre, pero efectivamente es un 17 de noviembre. No ha causado el número ni de casos ni tampoco de muertes que causó, por ejemplo, la pandemia de influenza del 2018, pero la letalidad, por supuesto, que es mayor en esta actual pandemia. Nos referimos al número de muertos por cada 100 contagiados, ¿no? Estamos hablando de una letalidad de alrededor del 3%, aunque llegó a ser del 7%, Belén, lo hemos platicado. Empezó en el 3% también, subió hasta el 7% la letalidad, volvió a bajar y estamos más o menos en el 3% de letalidad actual. Es mucho, es una enfermedad infecciosa que le causa la muerte a 3 de cada 100
de quienes han enfermado es una enfermedad infecciosa muy grave, sobre todo tratándose de una enfermedad aguda, claro, que puede causar la muerte en muy poco tiempo. Es una enfermedad con muchas manifestaciones extrapulmonares. Aun cuando hablamos de COVID-19 y pensamos inmediatamente en el pulmón, ¿verdad? Claro. Sin embargo, lo hemos comentado, manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, cardiológicas, manifestaciones dermatológicas, oftalmológicas, muchas de ellas con duración prolongada. Sabemos de antemano que esta enfermedad va a dejar muchas secuelas, sobre todo secuelas pulmonares en pacientes que sufrieron la forma más grave de la enfermedad. Y por ese motivo creo que va a ser una enfermedad doblemente compleja, por la letalidad aguda, pero también por las secuelas a mediano o largo plazo, no lo sabemos. Tenemos solamente un año lidiando con esta pandemia y no sabemos a largo plazo qué secuelas podrán haber sufrido los pacientes. Sin una vacuna todavía, tampoco un fármaco y con la población ya extenuada ante esta pandemia de COVID-19, la llegada del invierno suma otro factor de alto riesgo para incrementar el número de contagios y lamentablemente también el número de fallecimientos por COVID-19. Fue el South China Morning Post el que difundió que la primera persona en contraer el virus del SARS-CoV-2 fue un hombre de 55 años en la provincia de Hubei el 17 de noviembre de 2019, pero la Organización Mundial de la Salud supo de los casos hasta el último día del año. La oficina del organismo internacional en China se enteró de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei. El mercado de Wuhan cerró para saneamiento y desinfección. El 3 de enero del 2020, el gobierno asiático notificó un total de 44 pacientes, 11 gravemente enfermos y el resto estables. Fueron identificados 121 contactos directos que fueron puestos bajo observación médica. El 12 de enero, China hizo pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. Un día después, Tailandia registró el primer caso fuera de China. Con eso bastó para que los viajeros internacionales propagaran la enfermedad que hasta hoy suma 55.3 millones de personas contagiadas y 1.3 millones de muertos a causa del virus SARS-CoV-2. China sorprendió al mundo cuando el 23 de enero anunció la cuarentena de 11 millones de personas en Wuhan, sin saber que los demás países tendrían que tomar la misma medida drástica para intentar controlar la propagación. El 11 de marzo la OMS declaró que se trataba de una pandemia. Todos supieron que estaban rebasados cuando las unidades médicas ni siquiera contaban con los insumos necesarios para hacer frente a lo que tampoco sabían que sería la primera ola de la COVID-19. A un año de lidiar con un virus que impacta más a aquellos con comorbilidades, la COVID-19 mostró la debilidad mundial en su sistema de salud y la economía. Sin una vacuna, con una fatiga por la pandemia y la resistencia por parte de algunos, llegará el invierno, un periodo que puede representar un aumento de casos de un virus que no da tregua ni para vivir el duelo todavía, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Europa se ha visto envuelta en una segunda ola de contagios, una ola que ha resultado ser incluso en algunos casos más agresiva que la primera etapa de esta pandemia. Alemania, a pesar de que ha tenido un control relativamente óptimo de la pandemia, no ha escapado a esta segunda ola y hoy por hoy también muestra un lado preocupante del manejo de la pandemia. Es nuestro compañero Juan Palop, corresponsal de la agencia EFE en este país, quien nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania está en un momento crítico de la segunda ola de la pandemia. La cifra de nuevos contagiados diarios ha descendido algo en los últimos días tras el pico de 23.542 casos del pasado viernes. Esto podría estar ligado al efecto de las nuevas restricciones, en vigor en principio solo este noviembre.
Para reducir los contactos se han cerrado bares, cafeterías y restaurantes, museos, gimnasios, teatros y cines. Se ha prohibido además el turismo y limitado las reuniones a 10 personas como máximo de 2 domicilios. Comercios y colegios, mientras tanto, se mantienen abiertos. La cifra de muertos, sin embargo, sigue al alza. Este miércoles se han comunicado 305 nuevos fallecidos, el segundo mayor número desde el comienzo de la pandemia. Se trata de una consecuencia lógica del repunte de casos en las semanas previas y también de la propagación del coronavirus entre personas mayores, cuando antes, hace apenas un mes, la mayoría de los infectados eran jóvenes. La situación en Alemania es ligeramente mejor que en su entorno, pero igualmente seria. La canciller Angela Merkel ha asegurado que la situación es dramática y ha advertido que si no se contiene la pandemia, se puede alcanzar en cuestión de semanas el límite del sistema sanitario. Actualmente hay unos 284.000 casos activos en el país, con unos 3.500 pacientes en cuidados intensivos. De hecho, la canciller querría aplicar nuevas restricciones y prolongar las actuales, pero por ahora ha topado con la resistencia de los jefes de gobierno de los 16 estados federados del país. En una semana se volverán a reunir para analizar la evolución de la pandemia y estudiar si es preciso imponer nuevas medidas. Reportó desde Alemania para el programa Coronavirus la Pandemia, Juan Palop. Y mira, nos quedamos en Europa, específicamente en el Reino Unido, donde su primer ministro Boris Johnson se ha tenido que autoaislar de nueva cuenta debido a que convivió con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19. Hay que recordar que Boris Johnson ya había dado positivo a esta enfermedad. El Reino Unido informó que su primer ministro, Boris Johnson, decidió aislarse tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. Johnson estuvo gravemente enfermo del COVID-19 en abril. Por el momento se encuentra bien y no tiene ningún síntoma de la enfermedad, precisó su vocero. Johnson pidió a la población que cumpla con el aislamiento si es requerido por el sector salud a fin de controlar el coronavirus, aun si una persona ha tenido ya la enfermedad y tenga anticuerpos. Luego de haber contraído la COVID-19 en abril, Johnson estuvo internado durante una semana en un hospital en Londres y pasó 3 días en una unidad de cuidados intensivos. Con casi 52.000 muertos, Reino Unido es el país europeo con el mayor número de fallecidos por la pandemia, y algunas de sus regiones, como Inglaterra o Gales, se encuentran confinadas por segunda vez. Inglaterra cumple un confinamiento con tiendas no esenciales cerradas que se mantendrán hasta el próximo 2 de diciembre, cuando el gobierno evalúe la situación sanitaria antes de decidir si levanta o extiende las restricciones. Las otras regiones británicas, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mantienen diversas medidas para contener la pandemia, informó Rocío López Fonseca. ¿Y por qué ha extremado precauciones de nueva cuenta el primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido? Bueno, porque, como usted sabe, los casos de reinfección se han vuelto cada vez más comunes en el mundo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla precisamente sobre este fenómeno. En agosto fue precisamente el reporte perfectamente documentado de la primer reinfección, o por lo menos el primero bien documentado, con exámenes, con el historial de exámenes y luego con exámenes nuevos. Un hombre de Hong Kong que viajó a España, había tenido COVID-19, documentado con PCR de vías respiratorias, que había tenido luego PCR negativas, incluso generación de anticuerpos, pero durante esa nueva estancia en España parece que se infecta, regresa a Hong Kong, le vuelven a hacer exámenes para el ingreso al país y lo identifican nuevamente infectado. Entonces, a partir de ahí es que tenemos muy claro que pueden ocurrir reinfecciones y que efectivamente el haber tenido COVID-19 no es garantía total de que se ha generado una inmunidad contra la enfermedad y que pueden ocurrir estos casos. También habíamos platicado en este espacio que probablemente existen en estudio más de 100 personas, y no porque solo sean las que existen en la actualidad, pero 100 personas bien documentadas de reinfección en todo el mundo, prácticamente en todos los países. Y cada vez hay más reportes. Entonces, pues sí es muy importante que el primer ministro de Inglaterra esté aislado, y es muy importante que pues
tenga claro ese concepto. Seguramente se lo han dicho sus médicos, de que se siga protegiendo porque no tiene garantía de inmunidad, ¿no? Ni él ni nadie en el mundo. Algunos han tenido una segunda enfermedad con mayor gravedad y algunos otros con menor gravedad. No tenemos todavía tampoco bien definido el perfil clínico de una reinfección por COVID-19. Pueden ocurrir en ambos sentidos. Pero también es posible que esa reinfección sea una reinfección con características clínicas muy leves, precisamente porque esos anticuerpos y las células del sistema inmune previamente reclutadas, vamos, para hacer ese trabajo en contra de este patógeno, empiezan a tener rápida actividad y al tener inmediatamente actividad podrían contener ese nuevo episodio de reinfección y por lo tanto darle control suficiente. Entonces sí es posible, como es posible en muchas enfermedades infecciosas. Creo que debemos recordar cómo los avances científicos y tecnológicos en el mundo generaron una muy inmediata respuesta, pero también un rápido reconocimiento de este nuevo patógeno. 17 de noviembre, un paciente de 55 años con una neumonía. Mediados de diciembre, Wuhan y su ministerio, sus oficinas de sanidad le comunican al Ministerio de Salud de China y a la Organización Mundial de la Salud. Y el 1 de enero la Organización Mundial de la Salud inicia operativo de revisión y vigilancia de este nuevo brote de neumonía atípica causado por un nuevo patógeno, pero particularmente llama la atención que en escasos 15 días, porque para el 12 de enero del 2020 ya se conocía el genoma de este patógeno y fue publicada unos días después, y el 24 de enero hay una publicación muy robusta en la revista New England Journal of Medicine que nos da un repaso de lo que en tan pocos días ocurrió en cuanto a revisión del material respiratorio a través de microscopía electrónica, la patogenicidad sobre las células respiratorias, pero también el aislamiento del virus y el reconocimiento del genoma. Eso es tiempo récord, impensable en otro momento. Entonces, ¿qué más nos ha enseñado? Nos ha enseñado que la ciencia y la tecnología han tenido tal nivel de avance que en muy poco tiempo podemos reconocer un nuevo patógeno y sus características moleculares, en este caso virológicas. Y por otro lado, nos ha enseñado también a que debemos vivir preparados de hoy y para siempre en las formas de prevenir enfermedades, sobre todo respiratorias, enfermedades infecciosas respiratorias, que son las que tienen más rápida propagación en epidemias y pandemias. Hay la otra gran sección de las epidemias causadas por patógenos digestivos, por patógenos que pueden causar diarrea, etcétera, como es el caso de las epidemias de cólera. Pero en relación a las respiratorias, esas son las más estrepitosas y particularmente las de más extensa diseminación. Entonces, nos ha enseñado a eso. La salud del ser humano está directamente relacionada con la salud del medio ambiente y con la salud animal. Hay todo un movimiento de un par de décadas a la fecha, conocido como una sola salud, One Health. Y la idea es que si no vemos de aquí en adelante a el mundo en función de tener esos tres aspectos perfectamente cuidados,
que las políticas públicas regionales, internacionales, estén orientadas al resguardo de la salud del ser humano, de la salud pública global del ser humano, global además, pero también la salud animal y la salud del medio ambiente. Si no tenemos todo esto como un solo concepto, estamos destinados a sufrir consecuencias como las que estamos teniendo con este COVID-19. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. Otra de las buenas noticias que tuvimos esta semana fue el anuncio por parte del gobierno estadounidense de la aprobación por parte de la FDA de una prueba casera rápida, una prueba que podrá estar a disposición de quienes sospechen que tienen COVID-19. Se venderá directamente en las farmacias con receta médica, bajo prescripción médica, pero por lo pronto esto viene a sumar para detectar de manera temprana y oportuna casos de COVID-19. Anunció la FDA que aprobó de manera urgente la primera prueba de autodiagnóstico de COVID-19 casera. Se trata de un mecanismo de autoevaluación que proporciona resultados rápidos. El kit de prueba Lucira COVID-19 All-in-One es una prueba molecular de un solo uso que está destinada a detectar el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Los resultados se presentan en media hora. El comunicado de la agencia explica que se trata de un dispositivo de máxima rapidez para la detección del coronavirus y que permitirá a millones de personas la detección del contagio en el hogar, con lo que se pueden tomar medidas inmediatas de aislamiento. Esta nueva opción de prueba es un avance para el diagnóstico importante. Permite abordar la pandemia y reducir la presión en el sistema público de salud, según explicó el comunicado. Además del hogar, esta prueba se puede utilizar en entornos de atención sanitaria como consultorios médicos, hospitales, centros de atención de urgencias, farmacias y salas de emergencia. Está recomendado para todas las edades, pero solo los profesionales sanitarios están autorizados para hacer la prueba a los menores de 14 años. La prueba se puede adquirir solo con receta médica, informó Rocío López Fonseca. Más detalles de esta prueba rápida es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos ofrece más información. Es una buena noticia, Belén. Evidentemente tiene ciertas restricciones porque para su interpretación se necesita una realización correcta de la prueba y además una realización en el momento y en la persona adecuada. Entonces, como bien lo señalas, esta prueba rápida, que es para detección de antígeno, tiene un pequeño grado de complejidad. Digamos, si queremos verlo como algo a lo que no está tan acostumbrada la población en general, ¿no? Sin embargo, por supuesto, se puede realizar siguiendo instrucciones precisas, ¿no? Es una prueba que se realiza con hisopo nasal para detección de antígeno. Utiliza un reactivo para que ese antígeno tenga capacidad de unirse a un anticuerpo que está en el cassette y que al unirse genera una señal visible, lo que nos da un resultado positivo, y si esta señal no está, es un resultado negativo. Entonces, esta prueba, bueno, para empezar, la toma de la muestra debe ser adecuada, debe entrar el hisopo a la cavidad nasal y un poco a profundidad, no puede ser solamente en la superficie, en la entrada de la narina, ¿no? Tiene que ser con mayor profundidad. Número 2, debe ser bajo prescripción médica, tú lo decías, sí. Porque el médico tiene que conocer perfectamente el escenario en el que está sugiriendo que se realice esta prueba. Por ejemplo,
El paciente ha iniciado con sintomatología en los días previos, se encuentra en el momento en el que se puede detectar el antígeno espicular de este virus y que sería más o menos equivalente a la detección de ácido nucleico a través de PCR. Y ahorita comento un poco de la sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Y por otro lado, en presencia de un resultado positivo, bueno, en algunos pacientes va a ser requerido un confirmatorio. Claro. En algunos esto no será necesario porque habrá otros elementos clínicos o, por ejemplo, de imagen radiológica en donde ni siquiera se ha requerido un estudio adicional, y lo hemos comentado aquí. Hay pacientes en quienes vemos una imagen tomográfica y para los cuales ya tener una prueba de PCR positiva pues es importante, pero digamos que ya no es lo prioritario por la clínica que estás viendo del paciente y el estudio tomográfico, ¿no? Claro. Entonces, va a ser más o menos en ese mismo contexto. Pero ¿qué va a ser lo más interesante de estas pruebas, Belén? La rapidez para su realización, la rapidez en la obtención del resultado, media hora a lo sumo, y la rapidez con que se puede iniciar manejo al paciente y sobre todo aislamiento, cuarentena respecto de sus convivientes cercanos. Lo ideal es que la tome quien sabe hacer un hisopado nasal, que habitualmente es el personal de la salud. Sin embargo, fíjate, tiene otro beneficio una prueba de esa naturaleza, el que no haya tanta exposición del propio personal de la salud a la realización de pruebas masivas, sí. Lo cual significa también un riesgo adicional para el propio personal de la salud. Que el personal de la salud de antemano estamos en el claro entendido de que tenemos exposición a riesgos por nuestra actividad profesional. Y cuando decidimos esta vocación lo sabíamos perfectamente bien y decidimos tomarla, ¿no? Claro. Perdón por el paréntesis. Pero, dicho sea de paso, sí ayuda, porque mientras en un muestreo menor exposición a más personas, mucho mejor. Están en trayecto, Belén, pruebas en saliva. Se les tiene que medir sensibilidad y especificidad. La FDA ha aprobado este tipo de pruebas porque ya identificó que tienen un grado de sensibilidad razonable y también de especificidad. La sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar cuando existe enfermedad. Eso es sensibilidad. Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba al resultar negativa de que no existe otra enfermedad contribuyente para el resultado de la misma, ¿no? Es decir, que no haya un resultado positivo, pero cuando se trata de otra enfermedad, eso es especificidad. Mientras más alta la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, acercada al 90%, son pruebas muy buenas. Vamos ahora a Ecuador, donde el gobierno de este país está recomendando a sus ciudadanos no celebrar las fiestas decembrinas debido a la emergencia que se vive hoy por hoy en medio de esta pandemia de COVID-19. Los casos de COVID-19 están a la alza en el Ecuador. Tras 2 feriados, los contagios confirmados del nuevo coronavirus superan los 180,000. Aunque las autoridades aseguran que no es un rebrote, el aumento de casos es significativo. Y es que en los últimos 7 días se han registrado 7,190 nuevos contagios a nivel nacional. Quito, la capital ecuatoriana, es la ciudad con más infectados. Actualmente sobrepasa los 59,000. Lo que sí estamos viendo y lo que sí es factible que suceda es que tengamos un repunte de casos que lo tenemos ahora y posiblemente lo tendremos para los meses de enero, febrero, si es que no tomamos las medidas correspondientes. En consecuencia, en Quito se han suspendido las celebraciones públicas masivas por la Fundación
vacaciones de la ciudad, Navidad y fin de año. Porque esto genera muchísimas aglomeraciones. Hasta antes del estado de excepción, el país registraba en septiembre 5.518 aglomeraciones. En octubre tuvimos 14.517 y tan solo a medio mes de noviembre ya tenemos 12.933. La finalidad de las medidas es frenar la propagación del virus. En la capital, por ejemplo, los hospitales han empezado a colapsar, como es el caso del IES Quito Sur. Las 43 camas de cuidados intensivos que tienen están copadas y aún existen pacientes en lista de espera. Tenemos en este momento más de 10 pacientes en espera. Entre tanto, la situación de Guayaquil es similar, ya que según el COE cantonal, la ocupación de camas UCI en el puerto principal es del 90%. Y en camas hospitalarias, es decir, las normales, en un 50%. No obstante, la alcaldesa de Guayaquil manifiesta que existe una ligera tendencia a la baja durante las últimas semanas en cuanto a los nuevos contagios de COVID-19 en la ciudad. El último reporte en comparación con la cifra más alta es el siguiente. Tenemos en casos sospechosos al momento 11.3 por cada 10.000 habitantes. Cabe destacar que hasta el cierre de este reportaje, el puerto principal del Ecuador registra un total de 16.075 casos del nuevo coronavirus. Nos quedamos en América Latina, ahora vamos a Panamá porque ahí hasta el viernes 13 de noviembre se habían registrado 144,000 enfermos. El gobierno implementó el uso obligatorio de cubrebocas y una cuarentena mucho más restrictiva. Desde el 9 de marzo, cuando se detectó el primer caso del nuevo coronavirus, hasta el 13 de noviembre, Panamá registra 144.447 contagiados de la COVID-19 y 2.856 muertos. Los pacientes recuperados ya suman 123.229 personas. La estrategia inicial de las autoridades panameñas fue aplicar cuarentena total, detener las actividades no esenciales y establecer días y horarios para la movilización de las personas. Además, desde junio, el uso de mascarilla es obligatorio para movilizarse en el territorio panameño. Estas medidas fueron acompañadas con un agresivo plan de trazabilidad para detectar a enfermos de la COVID-19 y cortar la cadena de contagios. Panamá ha realizado hasta el 13 de noviembre más de 750,000 pruebas. Para evitar un desborde de los hospitales se hizo una reorganización de instalaciones de salud de diversas categorías, además de la construcción de un hospital de campaña y la habilitación de espacios de distintos tipos para que puedan ser ocupados como instalaciones médicas. Panamá cuenta con 5.380 camas regulares y 603 para cuidados intensivos. Además, aquellas personas con síntomas moderados o leves que no puedan pasar el periodo de aislamiento de forma adecuada en sus hogares, se habilitaron 11 hoteles en todo el país que funcionan como centro de monitoreo y evitan la saturación de hospitales. A partir del mes de octubre de 2020, las autoridades iniciaron la reapertura en gran parte del país. Se flexibilizó el horario de toque de queda, se permitió el movimiento libre los domingos, se quitaron los cercos sanitarios y se permitió la movilización libre de la población en todo el país. Se permitió la recepción de clientes y comensales en comercios y restaurantes respectivamente, el uso de parques y áreas recreativas para el ocio y el ejercicio y un buen número de actividades no esenciales como visitas a la playa o usos de piscinas. Después de muchos meses de detenida la actividad aérea comercial, se permitió el ingreso y salida de viajeros. Para mantener control se aplicaron medidas de seguridad, como la realización de la prueba de la COVID-19 con un máximo de 48 horas de anticipación a la llegada a Panamá, así como la realización de pruebas a los pasajeros que llegan al istmo. Un concepto importante en la estrategia de las autoridades de salud es el de la burbuja social. Se recomienda el contacto cercano y la realización de actividades recreativas solo con aquellos que conviven en el mismo espacio residencial. Todos los demás que no cumplen con esas características se deben mantener las medidas de seguridad como distancia de 2 metros y el uso permanente del cubrebocas. La burbuja reduce el contagio y en caso de que alguien dentro del grupo resulte positivo al virus, facilita la trazabilidad. Durante la segunda semana de noviembre se anunció que el gobierno de Panamá garantizó $48 millones para la compra de 4 millones de vacunas del COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Estas vacunas se aplicarán a 2 millones de ciudadanos a raíz de 2 dosis por individuo.
Aunque continúa la reapertura de actividades y negocios que estaban clausurados, como los gimnasios, las autoridades han advertido que existe la posibilidad de restablecer varias de las restricciones que se han suspendido. Todo dependerá de la evolución de las cifras de contagio, el índice de trazabilidad, la mortalidad y otros indicadores. Hacemos una pausa muy breve, volvemos con más. Esta semana también viajamos a India de la mano de nuestra compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia AFP, quien nos ofrecía los detalles, la información más reciente de lo que ocurre en este país. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India superó este viernes la barrera de los 9 millones de casos de COVID-19 y más de 130.000 muertes desde el inicio de la pandemia, con un registro de más de 1 millón de nuevos contagios confirmados en los últimos 30 días, pese a un significativo descenso del número de casos. Si bien el número de nuevas infecciones confirmadas por las autoridades ha descendido a la mitad en las últimas semanas, a un promedio de 45.000 nuevas infecciones cada 24 horas, el Ministerio de Salud indio elevó el total desde el inicio de la pandemia a 9.004.365. Esto es el 20% del total de casos en el mundo. La India continúa en el segundo lugar como el país más afectado en términos de número de casos, solo superado por Estados Unidos con 11,7 millones de contagios. Así, con 584 fallecidos en las últimas 24 horas, las autoridades subieron también el número de muertes a 132.162. Hasta la fecha, solo Estados Unidos, con más de 252.000, y Brasil, con más de 132.000, superan a la India en el total de muertes. Aún así, los datos de la nación asiática representan una tasa de mortalidad del 1,5%, una de las más bajas entre las naciones más afectadas. Con los números descendiendo en buena parte de los estados del país, las autoridades han concentrado su atención en las regiones más afectadas, entre ellas Nueva Delhi, que en las últimas 2 semanas se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país. Con un promedio de 7.000 contagios por día, la capital india atraviesa una tercera ola de contagios, la peor que se ha registrado en la capital desde marzo. El gobierno regional y varios expertos atribuyen el empeoramiento de la situación a los altísimos niveles de contaminación que complican los problemas respiratorios. El pico de contagios en la capital coincide con una época de festivales religiosos y de ceremonias de matrimonio que suponen grandes aglomeraciones de personas. Reportó desde Nueva Delhi para el programa Coronavirus La Pandemia, Indira Guerrero. De India nos trasladamos ahora a Colombia. Ahí está nuestra compañera Marta Rincón, periodista de Oriente Noticias, el canal TRO en Colombia, quien también nos actualizó información. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Yo soy Marta Rincón, periodista del canal TRO, y me complace saludarlos a esta hora para presentarles a ustedes un balance sobre la situación actual del COVID-19 en mi país. Pues bien, para entrar en materia, les cuento que las autoridades de la salud afirman que Colombia ha presentado una baja considerable de casos. En el último informe todavía no se presentan fuertes rebrotes en el país. Si hablamos de cifras, los números serían los siguientes. En el transcurso de esta semana se reportaron más de 6.800 nuevos casos. En el informe se registró 182 muertes y alrededor de 6.200 recuperados, para un total de la pandemia que ha dejado 34.500 fallecidos, y se estima que en este momento hay 55.000 casos activos en Colombia. Además de los 32 departamentos que conforman el país, que de hecho todos tienen presencia del virus, en este momento Bogotá sigue siendo la ciudad con más afectación del coronavirus, y lo siguen los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. La buena noticia es que Vaupés y Bichada son los 2 departamentos con menos positivos en toda Colombia, razón por la cual las autoridades continúan en constante vigilancia para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Por otra parte, les cuento que en el transcurso de la emergencia sanitaria, después del anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de pasar de un aislamiento preventivo obligatorio a un aislamiento selectivo inteligente, en Colombia se habilitaron jornadas conocidas como el Día Sin IVA, que tienen como objetivo dinamizar y reactivar la economía del país. Por supuesto, se han tomado algunas medidas para evitar las aglomeraciones. Una de ellas, por ejemplo, es suspender la venta de electrodomésticos de manera presencial en los establecimientos comerciales, con el fin de que las personas que desean adquirir productos empiecen desde ya a hacerlo de manera virtual. Para finalizar, no puedo despedir sin contarles que los colombianos estamos unidos y en oración por aquellas personas que lamentablemente lo han perdido todo a causa del fenómeno de la Niña. Por primera vez en Colombia, un huracán de categoría 5 llegó hasta el archipiélago de San Andrés y Providencia, dejando graves daños que incluyen la caída de árboles, rotura de techos, postes de luz, pérdidas de vivienda, vías bloqueadas, en fin. Por ahora, estas son algunas de las noticias más importantes que registramos desde Colombia. Con ustedes, Marta Rincón. Espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. Esta semana dedicamos partes de nuestros programas a hablar de los estudios de cero prevalencia, en qué consisten y por qué son importantes. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos lo explica. Con el objetivo de favorecer la rápida identificación de los contactos de pacientes infectados por SARS-CoV-2 y por tanto el control de la pandemia, se realizan diferentes metodologías y recomendaciones, sobre todo estudio de contactos aplicables a la atención primaria y a la salud pública. Entre ellos, se realizan estudios de seroprevalencia. ¿Pero qué son los estudios de seroprevalencia? Esta investigación sirve para conocer la cantidad de gente que se ha infectado de una enfermedad. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes no son detectados por el sistema sanitario porque no les han hecho la prueba. Desde enfermos leves que no ingresaron en el hospital a casos asintomáticos que nunca llegaron a consultar a un médico. La inmunidad generada ante el virus por aquellas personas que han conseguido superar el coronavirus es una de las grandes incógnitas, sobre todo saber con certeza el tiempo de inmunización. En este sentido, numerosos países han realizado estudios de cero prevalencia, con el objetivo de poder determinar el impacto real de la pandemia en las poblaciones y contar así con estimaciones del porcentaje de personas que se han infectado. Por ello existe un gran reto, ya que una gran parte de los contagiados presentan la enfermedad de forma asintomática, por lo que no hay registro de ellos. Sin embargo, los estudios de cero prevalencia pueden subestimar la inmunidad generada ante el coronavirus. Durante varios meses, los científicos han cuestionado si la presencia de anticuerpos era un dato fiable de averiguar si una persona era inmune a la COVID. Diversas investigaciones realizadas en distintos países desde el inicio de la pandemia revelaron que se ha registrado una rápida disminución en la cantidad de anticuerpos en los generados por los pacientes que han cursado la enfermedad de forma leve, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también amplía el comentario, los detalles en torno a estos estudios de cero prevalencia. Es una palabra compuesta. Prevalencia, que es la presencia de, y el caso de cero se refiere a el suero de los pacientes. Entonces es como la presencia de algo en el suero, que habitualmente es la medición de anticuerpos. Casi siempre que hablamos de seroprevalencia nos referimos a la presencia de anticuerpos contra algún patógeno. Esto es para muchas enfermedades infecciosas. En el caso específico de COVID-19, la seroprevalencia o los estudios de seroprevalencia se han de igual manera identificado como sinónimo de encuesta serológica. Es prácticamente lo mismo. Y tiene como propósito identificar en una población determinada qué porcentaje tienen ya anticuerpos contra COVID-19. Primero, para conocer quién ya estuvo en contacto, independientemente de haber tenido sintomatología o no haberla tenido. Y por otro lado, orientar la posibilidad de qué porcentaje de la población podría tener algún grado de protección
contra COVID-19. Ya hemos dicho en múltiples momentos que el tener anticuerpos positivos contra SARS-CoV-2 tampoco es garantía de inmunidad absoluta. Hay algunas pruebas que están realizándose ya y que se están validando en algunos países para medir anticuerpos neutralizantes, es decir, ahora sí, anticuerpos muy específicos que se consideran protectores contra este nuevo coronavirus. Pero en general, por ahora, las pruebas de cero prevalencia o las encuestas serológicas es lo que se ha realizado en regiones, en países, en ciudades, etcétera, para identificar qué porcentaje de la población ya ha tenido contacto con este nuevo coronavirus. Está muy baja todavía en la mayor parte de sitios en que se ha realizado alguna encuesta serológica. México está realizando algunas encuestas serológicas, particularmente en zonas del Distrito Federal, porque incluso hubo un recurso destinado para ese propósito por parte de los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, Belén, $3 millones o algo por el estilo para realizar estudios de cero prevalencia. Pero efectivamente los primeros que vimos publicados fueron, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, tienes razón, en España, en múltiples municipalidades en España, y se han realizado ya en diversos países de Europa. Y también, lo que bien señalas, muy baja la cero prevalencia, 5% en los casos en los que más alta cero prevalencia se ha encontrado. Cuando hablamos de población general, se puede realizar cero prevalencia en grupos específicos, eso hay que comentarlo. Por ejemplo, yo puedo decir que vamos a realizar un estudio de cero prevalencia en personas que tuvieron COVID-19 para identificar qué porcentaje ha desarrollado anticuerpos después de un episodio de infección por SARS-CoV-2. Y ahí la seroprevalencia ha estado en el orden del 92 a 94%. Por supuesto, son personas ahí que están identificadas ya de antemano como haber tenido COVID-19. Pero, por ejemplo, puedo realizar un estudio de seroprevalencia, además de en la población general, puedo decir, a ver, en específico en pacientes con diabetes, ¿qué seroprevalencia existirá de anticuerpos contra SARS-CoV-2? ¿Y por qué en diabetes? Bueno, porque sabemos que es una de los grupos de la población con mayor susceptibilidad o vulnerabilidad para desarrollar infección por SARS-CoV-2. Entonces, cuando hablamos de seroprevalencia tenemos que decir exactamente en qué grupo se realizó o si es una seroprevalencia en una población general que habitualmente se realiza de forma aleatoria y que habitualmente decimos que para que sea una muestra estadísticamente significativa debe realizarse más o menos en el 10% de esa población, más o menos, porque realmente se tendría que calcular la muestra con algunas fórmulas estadísticas para decir que se trata entonces de una muestra estadísticamente significativa. Esta semana también hicimos un recuento de cómo avanzan los trabajos para encontrar una vacuna eficaz que haga frente a COVID-19. Científicos de todo el mundo trabajan a contrarreloj en medio de centenar de vacunas experimentales contra esta enfermedad. La carrera por lograr una vacuna contra el COVID-19 se intensifica. Actualmente se están probando 48 vacunas experimentales, pero solo 11 han entrado en la denominada fase 3, la última antes de que puedan ser validadas por las autoridades sanitarias. Entre las más avanzadas están la producida por la alianza Pfizer-BioNTech y la de Moderna.
Ambas utilizan una tecnología innovadora que consiste en inyectar en las células humanas fragmentos de instrucciones genéticas llamadas ARN mensajero para que fabriquen proteínas o antígenos específicos de coronavirus. Estas proteínas serán entregadas al sistema inmunitario, que producirá entonces anticuerpos. Los dos grupos aseguraron además en los últimos días que sus vacunas presentan una eficacia en el entorno del 95%. Otros laboratorios apuestan a la tradicional tecnología del virus inactivado. Es el caso de las compañías chinas Sinovac y Sinopharm y la india Bharat Biotech. Sinovac inició un ensayo de fase 3 para la CoronaVac con miles de voluntarios, principalmente en Brasil. También hay proyectos de vacuna que usan el vector viral para educar al sistema inmunitario a reconocer el COVID-19. Son las de AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, la de Johnson & Johnson, la de CanSino Biological y la Sputnik V rusa. Los rusos anunciaron hace unos días una eficacia del 92%, pero el Instituto Gamaleya está acusado de romper los protocolos habituales para acelerar el proceso científico. Finalmente está el proyecto de la estadounidense Novavax, que utiliza una tecnología de proteína recombinante. Aunque muchas reportan avances prometedores, ninguna ha sido homologada todavía por las autoridades sanitarias. Y mientras los países ricos ya están planificando sus campañas de inmunización hasta finales de 2021, los expertos alertan sobre los obstáculos que deberán enfrentar los países pobres para acceder a las vacunas. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.